¿De verdad crees que alguien te tomaría en serio?, dijo Daniel, dejando caer la servilleta sobre el plato como si acabara de dictar sentencia. Eres demasiado tonta hasta para entender un contrato de alquiler. El restaurante entero se volvió hacia ellos. Las risas en la mesa vecina se apagaron. El camarero fingió no mirar, pero todos lo hicieron. Lucía se quedó quieta, con la copa en la mano, el vino temblando igual que sus dedos. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. Daniel sonrió con esa mezcla de soberbia y falsa ternura que usaba cuando quería humillarla sin parecer cruel. «Pero no te preocupes, cariño», añadió. «Por suerte me tienes a mí para pensar por los dos». Lucía tragó saliva. El aire olía a carne asada y perfume caro, pero a ella le sabía a metal. Podía oír el tic-tac del reloj del restaurante como si marcara el ritmo de su propia paciencia. A su alrededor, las conversaciones se reanudaban, los cubiertos chocaban, y ella seguía sonriendo, esa sonrisa vacía que llevaba años practicando. Cuando salieron, Daniel le abrió la puerta del coche sin mirarla. «Tienes que aprender a no hablar de cosas que no entiendes, ¿vale? Los contratos, los negocios, no son para ti. Te lo digo por tu bien». Encendió el motor y la miró en el espejo retrovisor. A veces me pregunto cómo una mujer tan simple puede tener tanta suerte conmigo. Ella no contestó. Afuera, la lluvia empañaba los cristales. Dentro, el silencio se hacía más pesado con cada kilómetro. Al llegar a casa, él fue directo a su despacho. Ella subió las escaleras despacio, contando los pasos. 12 hasta el rellano, 4 más hasta la habitación. En el tocador, un sobre blanco sobresalía del cajón. Dentro, un recibo con su nombre, pero no el de él. Era el depósito que había hecho en secreto semanas atrás. El primer paso para marcharse. Lo había planeado todo en silencio. Un nuevo apartamento, una nueva cuenta bancaria, un nuevo principio. Nadie lo sabía, ni siquiera su hermana. Esa noche, Daniel volvió con olor a whisky y éxito. «Mañana te vienes conmigo a la reunión», dijo, sin pedirlo. «Pero te sientas y no hablas, solo sonríes». Lucía asintió. Se miró en el espejo detrás de él. Su reflejo ya no le temblaba. Por dentro, algo se había encendido. No era rabia, era decisión. A la mañana siguiente, el edificio de mármol y cristal del bufete de Daniel brillaba bajo el sol. Lucía caminaba 2 pasos detrás, como siempre. En la sala de juntas, él hablaba con voz segura, usando términos legales que sonaban grandes, importantes, invencibles. Ella tomaba notas falsas en una libreta vacía. «Mi esposa no entiende mucho de esto», bromeó Daniel ante sus socios, «pero le gusta sentirse parte de algo». Rieron todos. Lucía también. Pero su risa fue distinta, más corta, más afilada. Esa tarde, mientras él celebraba con whisky y promesas de ascenso, ella estaba en casa, frente a su portátil, abriendo un archivo que no había tocado en años. Yale Law School, Juris Doctor, magna cum laude. Su nombre completo brillaba en el diploma escaneado. Nadie lo sabía. Daniel jamás se había molestado en preguntar. Había conocido a Lucía en una cena benéfica y la había encasillado desde el primer día. Bonita, discreta, moldeable. Durante años fingió serlo. Era más fácil, hasta que ya no. Aquella noche, mientras el reloj marcaba las 2 y Daniel dormía en su oficina, Lucía imprimió 3 documentos, los guardó en una carpeta azul y los dejó sobre la mesa del comedor. Al lado, colocó su anillo de bodas. Pequeño, brillante, inútil. Cuando Daniel llegó al amanecer, la casa olía a café y a final. Ella estaba sentada frente a él, serena, con la carpeta entre las manos. «¿Qué es eso?», preguntó él, sin entender. Lucía lo miró a los ojos por primera vez en mucho tiempo. «Mi renuncia a seguir siendo la mujer que tú necesitas para sentirte superior». Él rió. «¿Y a dónde vas a ir?»,
No tienes ni idea de lo que cuesta sobrevivir sola. Lucía se levantó, tomó su abrigo y su bolso. Eso lo dirá el juez, ¿no crees? El golpe de la puerta resonó por toda la casa. Daniel no lo supo entonces, pero ese sonido sería el eco del final de su control. Fuera, el cielo amanecía limpio. Lucía respiró hondo y bajó los escalones sin mirar atrás. Cada paso era una ruptura, una línea nueva en la historia que estaba a punto de escribir. Esa mañana, por primera vez en años, sonrió de verdad. No por él, por ella. Y si tú también crees que nadie debería soportar que lo llamen demasiado tonto para soñar, deja tu like y suscríbete, porque lo que viene a continuación cambiará todo. El teléfono de Daniel no dejó de sonar durante los siguientes días. Abogados, colegas, incluso su madre querían saber qué había pasado. Él respondía siempre lo mismo. Está confundida. Ya volverá. Pero Lucía no volvió. No llamó. No pidió dinero. Simplemente desapareció de su rutina perfecta, y ese vacío comenzó a irritarlo más que su ausencia. La mañana del cuarto día, recibió un correo. Asunto. Demanda de divorcio. Notificación oficial. Daniel leyó el encabezado con una mueca de burla. ¿Divorcio? Repitió en voz alta, riéndose. No tiene ni idea de lo que está haciendo. Le envió el documento a su abogado con un mensaje corto. Trátalo tú. Mientras tanto, Lucía se mudaba a un pequeño apartamento en el centro. Paredes blancas, sin adornos, pero con algo que no tenía antes. Silencio. En la mesa, una carpeta azul. Dentro, sus credenciales, certificados y copias de proyectos legales que había redactado antes de conocerlo. Ella sabía que el momento de usarlos aún no había llegado. No debía mostrar todas sus cartas. No todavía. El abogado de Daniel, un hombre de sonrisa cortante y trajes caros, presentó la demanda en los tribunales. Su estrategia era simple: retratarla como una esposa dependiente, sin ingresos, sin formación, incapaz de sostenerse por sí sola. El juez no tendrá que pensarlo mucho, le dijo a Daniel. Concederá el divorcio a tu favor. Ella se quedará con lo básico, y tú conservas la casa, el coche y tus cuentas. Daniel asintió, satisfecho. Quiero que aprenda su lección. ¿Cuál sería esa lección? Preguntó el abogado. Que sin mí no es nadie. Mientras tanto, Lucía caminaba por los pasillos del tribunal con paso firme, el sonido de sus tacones resonando como una promesa. No vestía con lujo, sino con elegancia medida. Una blusa beige, pantalones oscuros, cabello recogido. Su presencia era discreta, pero en sus ojos había una calma que solo da la certeza. El asistente judicial le pidió que esperara. En la carpeta, su firma ya estaba estampada junto a la solicitud de audiencia. No necesitaba abogado. No aún. Esa sería su sorpresa final. Esa noche, en su nuevo apartamento, revisó los documentos una vez más. Las luces de la ciudad entraban por la ventana, reflejándose en la mesa donde descansaba su diploma de Yale. Lo acarició con los dedos, como si fuera un talismán. Años de esfuerzo, de noches sin dormir, de estudio y trabajo. Todo eso reducido a un papel que su marido nunca había querido ver. Demasiado tonta, había dicho él. Pero ella recordaba las clases de jurisprudencia, los debates, la emoción de sostener una ley y desmontarla con argumentos. Lo recordaba todo. ¿Alguna vez te han hecho sentir menos de lo que eres? Preguntó Lucía en voz baja, como si hablara con la pantalla, como si tú la escucharas. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? La primera audiencia se fijó para el martes siguiente. Daniel llegó con su abogado, seguro de sí mismo. Lucía llegó sola. Cuando la vio entrar, él sonrió con superioridad. «Te ves cansada», le dijo en voz baja. «Espero que sepas lo que haces». «Lo sé perfectamente», respondió ella sin mirarlo. El juez, un hombre de rostro severo, abrió la sesión. El abogado de Daniel tomó la palabra. «Su señoría, esta es una causa sencilla.
Mi cliente desea divorciarse de su esposa, quien no posee ingresos, ni educación superior, ni ocupación estable. Solicitamos la propiedad de los bienes conyugales a favor de mi cliente y un acuerdo mínimo para la señora. Lucía escuchaba en silencio. Ni una mueca, ni una interrupción. Cuando el juez le concedió la palabra, ella simplemente dijo: «Su señoría, solicitaré el derecho a representarme a mí misma». El abogado de Daniel soltó una risita. «No tiene formación jurídica, señor juez. Esto podría complicar el proceso». El juez levantó una ceja. «¿Es eso cierto, señora? ¿No tiene formación?». Lucía lo miró fijamente, con una serenidad casi desafiante. «Podría decirse que tengo algo de experiencia». Daniel bufó. «Por favor, no haga perder el tiempo al tribunal, Lucía». El juez la observó un instante más. «Muy bien, si insiste, puede representarse. Pero recuerde, este tribunal exige precisión legal». Lucía asintió. Cuando la sesión terminó, Daniel se acercó a ella en el pasillo. «Esto no es un juego, Lucía. Vas a salir de aquí sin nada». Ella se detuvo, lo miró por encima del hombro y respondió: «Eso pensabas también cuando firmaste los papeles de la empresa a mi nombre, ¿verdad?». Daniel palideció. «¿Qué estás diciendo?». Lucía sonrió apenas. «Que esta vez no vas a ser tú quien dicte las reglas». Esa noche, mientras la ciudad dormía, él revisó todos sus documentos, buscando algún error. Pero el miedo ya se había colado en su cabeza. ¿Qué sabía ella realmente? ¿Qué había guardado todo este tiempo? En el fondo, lo que más lo atormentaba no era la posibilidad de perder. Era descubrir que tal vez siempre había estado frente a alguien mucho más inteligente de lo que su ego podía soportar. ¿Y tú, si estuvieras en su lugar, habrías tenido el valor de callar durante años para dar el golpe justo en el momento preciso? Escríbelo en los comentarios. El día del juicio definitivo amaneció con un cielo gris y un silencio extraño, de esos que anuncian tormenta, aunque no haya una sola nube. Lucía se vistió despacio. Traje azul oscuro, camisa blanca, cabello recogido con precisión quirúrgica. Tomó su carpeta negra, respiró hondo y salió sin mirar atrás. En la calle, el ruido de los coches se mezclaba con el sonido seco de sus pasos. Cada eco parecía repetir lo mismo. Hoy acaba todo. En el tribunal, Daniel ya la esperaba. Llevaba un traje impecable, una sonrisa arrogante y esa mirada de quien se cree dueño del escenario. A su lado, su abogado ordenaba papeles, confiado, murmurando algo sobre un caso ganado antes de empezar. Cuando Lucía entró, el murmullo en la sala bajó, no por su belleza, sino por su calma. Caminó hacia su asiento con la dignidad de quien no busca permiso. El juez, un hombre mayor de voz grave, levantó la vista. ¿Listos para comenzar? Daniel se inclinó hacia su abogado. «Hazlo rápido», susurró. «Quiero estar fuera antes del almuerzo». El abogado se levantó, ajustándose la corbata. «Su señoría, este caso es bastante claro. Mi cliente ha sido el principal sustento económico del matrimonio. La señora Lucía Fernández, sin formación académica comprobable, se ha beneficiado del trabajo y reputación de mi cliente. Solicitamos la disolución del matrimonio y la asignación exclusiva de bienes a nombre del señor Ramírez». El juez asintió. «¿Desea responder, señora Fernández?». Lucía se puso de pie. Abrió su carpeta con lentitud y habló con voz tranquila, sin titubeos. «Sí, su señoría. Me gustaría presentar algunas pruebas que contradicen lo expuesto por la defensa». El abogado de Daniel sonrió. «¿Pruebas? Su señoría, permítame insistir. La señora no tiene conocimientos legales para...». «Silencio», interrumpió el juez. «Deje que hable». Lucía avanzó unos pasos, entregó al secretario 3 documentos y volvió a su lugar. «Estos son certificados oficiales de mis ingresos antes del matrimonio, contratos que demuestran mi participación como asesora legal en 2 empresas y...». Hizo una pausa breve, mirando a Daniel.
una copia certificada de mi título de abogada. El abogado de Daniel se giró hacia ella, confundido. «¿Disculpe?» Lucía sonrió apenas. «Fui admitida en la Facultad de Derecho de Yale en 2011. Me gradué con honores en 2014. Trabajé en el despacho Garza & Hunt antes de conocer al señor Ramírez. Dejé mi carrera por decisión propia, no por falta de capacidad». El silencio cayó sobre la sala como una losa. Daniel parpadeó, incrédulo. ¿Qué estás diciendo? «Lo que escuchaste», respondió ella sin levantar la voz. «Mientras tú presumías de ser el único con poder, yo era la que corregía tus contratos cuando los traías a casa». El juez tomó los documentos, los revisó y levantó una ceja. «Efectivamente, constan las certificaciones. Señora Fernández, ¿por qué no informó de su profesión desde el inicio del proceso?» «Porque sabía que mi esposo intentaría usarla en mi contra». Lucía miró al juez, firme. «No busco su dinero, su señoría, solo justicia, y que se reconozca que no soy la mujer ignorante que él ha intentado presentar ante este tribunal». El abogado de Daniel comenzó a balbucear algo sobre la validez de los documentos, pero el juez lo interrumpió con un gesto. «Los documentos son auténticos. Este tribunal los acepta como evidencia». Daniel se levantó bruscamente. «Esto es una trampa. Ella no puede». «Siéntese, señor Ramírez», ordenó el juez con voz cortante. Lucía continuó. «También presento pruebas de transferencias bancarias de mi cuenta personal al fondo de inversión que él registró solo a su nombre. Dinero que salió de mis ahorros antes del matrimonio». El juez hojeó los papeles. «Confirmado, las fechas coinciden». El murmullo creció entre los presentes. Daniel se desplomó en la silla, los ojos vacíos, la mandíbula apretada. Por primera vez en años no tenía nada que decir. Lucía se acercó al estrado. «Su señoría, no busco venganza, solo el respeto que me fue negado, y el derecho de no ser tratada nunca más como una sombra». El juez asintió lentamente. «Este tribunal encuentra suficientes pruebas para fallar a su favor. La distribución de bienes será equitativa. La señora Fernández conservará la propiedad de la vivienda conyugal, el vehículo y las cuentas compartidas». El mazo golpeó. Una sola vez. Definitivo. Daniel permaneció inmóvil. En su rostro no había ira, sino desconcierto. El hombre que había llamado tonta a su esposa ahora parecía reducido a un niño perdido. Lucía recogió sus papeles con la serenidad de quien cierra un ciclo. Antes de salir, se detuvo frente a él. «¿Sabes lo que más duele, Daniel?», susurró. «No que me hayas subestimado, sino que nunca intentaras conocerme de verdad». Él no respondió. Solo la miró irse, con el rostro hundido entre la vergüenza y la incredulidad. Fuera del tribunal, el aire olía a lluvia próxima. Lucía levantó la vista hacia el cielo gris, y por primera vez no sintió peso alguno. Cada gota que comenzaba a caer le sonaba como una palabra: libre, libre, libre. Y mientras caminaba bajo esa lluvia, con su carpeta contra el pecho, supo que el juicio no había sido contra su marido, sino contra los años que dejó pasar creyendo que valía menos de lo que era. Lo había ganado todo, sin levantar la voz. El eco del mazo todavía resonaba en la cabeza de Daniel cuando Lucía salió del tribunal. La puerta se cerró con un sonido hueco, definitivo, como un sello. Afuera, la lluvia ya caía con fuerza, golpeando las escaleras del edificio y borrando las huellas de los que salían antes. Lucía se detuvo bajo el techo, miró hacia la ciudad gris y respiró profundo. Por primera vez, no tenía miedo. No debía nada. No le debía nada a nadie. Esa misma tarde, mientras Daniel bebía solo en su despacho, rodeado de papeles inútiles, Lucía entraba en un nuevo edificio, de paredes blancas y aroma a café recién hecho. Un letrero metálico brillaba en la entrada. Fundación L. Fernández. Justicia para ellas. Lo había creado en silencio durante los meses previos al juicio.
Había reunido a 3 mujeres abogadas, viejas compañeras de Yale, y juntas decidieron ofrecer asesoría gratuita a mujeres víctimas de abuso psicológico, financiero o emocional. Todo aquello que ella conocía demasiado bien. Dentro la esperaban sus nuevas socias. ¿Lista para empezar?, le preguntó una de ellas. Lucía asintió con una sonrisa tranquila. Hace años que estoy lista, solo que no lo sabía. Encendieron las luces, abrieron los expedientes. La oficina cobró vida. Mientras revisaba el primer caso, Lucía notó algo en su escritorio. Una carta sin remitente. La abrió. Reconoció la letra de inmediato. Lucía, no busco perdón. Solo quiero entender cómo no vi quién eras. Tal vez porque nunca quise mirar. D. Ella guardó la carta sin responder. No había rabia, solo un silencio lúcido. Comprendió que el verdadero cierre no estaba en verlo caer, sino en ver su propia vida levantarse. Los meses siguientes fueron un torbellino. La historia de la abogada que había ganado su propio caso sin representación corrió por toda la ciudad. Algunos la llamaban la mujer que derrotó al ego, otros simplemente la que no se dejó. Entrevistas, artículos, invitaciones a conferencias. Lucía no buscaba fama, pero comprendió que su voz ahora servía para algo más grande que su propio alivio. Una noche, al regresar a casa, encendió la televisión. Un programa de entrevistas mostraba a mujeres hablando sobre sus experiencias. Una de ellas, con la voz quebrada, decía: «Yo vi su juicio en Internet. Me inspiró a dejar a mi marido. Si ella pudo, yo también». Lucía apagó el televisor en silencio. No necesitaba más pruebas de que todo había valido la pena. El tiempo pasó. Daniel perdió su puesto en la empresa. Sus socios comenzaron a dudar de su juicio. Sin Lucía, sin su discreta corrección en los contratos, los errores empezaron a acumularse. Su nombre, antes sinónimo de éxito, se volvió una sombra. Intentó reconstruirse, pero cada intento chocaba con su propio orgullo. A veces pensaba en ella, no con odio, sino con una mezcla de vergüenza y respeto. Un año después, el tribunal lo citó nuevamente. Debía entregar la última parte del acuerdo. Llegó puntual, con una caja entre las manos. Dentro, los documentos y una pluma de plata. Cuando la secretaria le pidió firmar, Daniel levantó la vista y vio a Lucía al otro lado de la sala. No había odio en su rostro, solo una serenidad inquebrantable. «Nunca imaginé que acabaríamos así», dijo él, con voz baja. «Yo tampoco», respondió ella, «pero supongo que era necesario». Él intentó sonreír. «Eras brillante, Lucía. Siempre lo fuiste. Yo solo no quería verlo». «No te preocupes», dijo ella, tomando la pluma. «Yo tampoco quería verlo, hasta que ya no tuve opción». Firmó, dejó la pluma en la mesa y se marchó. No hubo despedida, ni rencor. Solo el sonido de sus pasos alejándose, tan firme como el primer día que decidió irse. Fuera, el sol empezaba a filtrarse entre las nubes. El aire olía a tierra mojada, a renacimiento. Lucía caminó por la acera sin prisa, observando a la gente, los rostros anónimos que pasaban sin saber su historia. Pensó en las noches que creyó ser menos, en los años de silencio, en la primera vez que se dijo a sí misma, «basta». Cuando llegó a su oficina, un grupo de mujeres esperaba en la sala. Jóvenes, mayores, todas distintas, pero con la misma mirada, mezcla de miedo y esperanza. Lucía se detuvo frente a ellas. «Bienvenidas», dijo. «Aquí nadie vuelve a ser invisible». Una de ellas preguntó en voz baja: «¿Y si tengo miedo?». Lucía sonrió. «Entonces empieza con eso. El miedo es señal de que todavía estás viva». La mujer asintió, y las demás también. En ese momento, Lucía comprendió que su historia ya no le pertenecía. Era de todas. Esa noche, mientras cerraba la oficina, miró por la ventana. La ciudad brillaba. Las luces parecían estrellas atrapadas en el asfalto.
Recordó las palabras de su antiguo profesor de Yale. La justicia no siempre gana en los tribunales, pero cuando gana en el alma, ya es suficiente. Lucía sonrió. Tomó su abrigo, apagó las luces y salió al pasillo. No había aplausos, ni cámaras, ni discursos. Solo una mujer que había aprendido que la inteligencia más poderosa no está en demostrar que puedes ganar, sino en saber cuándo dejar de luchar y empezar a vivir. Cerró la puerta detrás de ella. En la pared del pasillo, un letrero recién instalado decía: «Donde termina el miedo, empieza la libertad». Y si tú también crees que nunca es tarde para recuperar tu poder, deja tu like, suscríbete y comparte esta historia, porque allá afuera hay alguien que necesita escucharla hoy.